Hermana Sofía, hermana Luz, bienvenidos. Vamos a orar entonces. Primero de Juan capítulo 5, verso 11 dice: Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y nuevamente aquí en esta porción va a hablar un tema muy interesante, que más que una promesa es una realidad en el cristiano, en el que está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Lo interesante que ese texto, que es muy conocido por nosotros y siempre lo citamos, no dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura será, sino que dice, nueva criatura es. De modo que si tú has creído en Cristo, si tu fe es verdadera, es tu certeza en el Señor está ahí puesta, estás permaneciendo en el Señor, tienes vida eterna, ya naciste de nuevo. Desde el instante en que nacemos, tenemos vida eterna. Y eso es lo que nos quiere decir estos dos pasajes. Mira, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. No nos dice que Dios nos dará vida eterna, dice que Dios nos ha dado. Ya es un presente. Y a veces cuando no meditamos en las implicancias, ¿no? de esta verdad, lo escuchamos como una promesa, ¿no? Incluso a veces hasta lo predicamos como si fuese una promesa, ¿no? Pero recuerda, en ti esto ya es real, no es una promesa, en ti es una realidad. Ya tienes vida eterna. Podrías decir, por eso que ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si mueres hoy? Definitivamente la Biblia dice, ¿no? A los que somos hijos de Dios, los que somos hechura suya, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, porque nuestra vida eterna ya comenzó desde el momento que conociste a Cristo. No es que cuando mueras, recién te vas a ir para vida eterna, o cuando mueras, recién se va a decidir. Y con esto también podemos desbaratar esas filosofías o esos pensamientos que cuando mueras vas a ir a un purgatorio para ver eh, cuántas misas te hacen para si te vas a ir al cielo con tu vida eterna o te vas a ir al infierno, ¿no? Esa enseñanza, ¿no? Tradicional, católica, que hablan de un purgatorio, donde recién se va a definir según las misas que te hagan. La Biblia es clara en cuanto a nuestra eternidad. Si tú ya estás en Cristo, ya eres eterno. Tócate. Soy eterno, pastor, eres eterno. No vas a tener vida eterna, ya eres eterno. Y eso debe traer convicción a nuestro corazón, debe traer paz a nuestro corazón. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, tengo vida eterna. ¡Wow! Me acabo de enterar que soy eterno. Eres eterno en Cristo. Eso es lo que nos quiere decir esto, que es una realidad. Y también es una seguridad en Cristo. ¿Por qué digo que es una seguridad? Porque vemos que esta vida eterna no está basada en nosotros, no está basada en nuestros sentimientos, ni siquiera está basada en qué tan buenos vamos a ser una vez que somos cristianos. Ya recibí a Cristo y si soy un buen cristiano, tendré vida eterna. Y si soy un mal cristiano, quizás Dios me la quite. No. Todo creyente, desde que nace de nuevo, su vida eterna, su eternidad, está basada en la obra de Cristo. ¿Me dejo entender? No está basada en ti. Y eso es bueno, ¿no? Porque nuestros sentimientos son volubles, ¿no? Porque si fuese según nuestros sentimientos o nuestras emociones, hay momentos que si nos sentiríamos tan mal que pensaríamos que no tenemos vida eterna. O hay días que nos sentiríamos tan bien que diríamos, oh, tengo vida eterna. Entonces, no depende de tu sentimiento. ¿Depende de qué? De Cristo. Y Él es el que te ha dado. Por eso dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Es una realidad. Y esta vida está en su Hijo. Hay una seguridad. ¿En quién está la vida eterna? En Cristo. Es por la obra preciosa que Cristo ha hecho. Es por lo que Cristo es eterno. Es porque Él es el que ha pagado por tus pecados. Es por eso. Entonces, te vuelvo a decir dos cosas. Es una realidad
Y hay una seguridad de que no depende de ti, depende de Cristo. Si tú has creído en Cristo, ten esa seguridad que si Él te lo promete, así como Él prometió que nada ni nadie te arrebatará de sus manos, no hay nada ni nadie, no hay ninguna máquina creada, no hay ningún espíritu del maligno que te pueda arrebatar de las manos de Jesucristo. No hay nada que te pueda quitar la vida eterna. Esto es una evidencia más de que la salvación no se pierde, porque no está en tus manos, está en las manos de Dios. Lo único que has hecho es confiar en esas manos, sostenerte de esas manos, y Él te promete vida eterna. Entonces, pero esto nos lleva a pensar lo siguiente. Verso 12 dice, el que tiene al Hijo, la pregunta es, ¿tenemos al Hijo? Pastor, sí, yo creo que sí. Si tienes al Hijo, dice, tiene la vida. Yo te pregunto, ¿cuál es el mayor regalo que Dios nos ha dado? ¿Alguien podría decir? ¿Cuál es el mayor regalo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que Dios entregó para demostrar su amor por ti? Jesús. Su Hijo, El Hijo. El Jesucristo. mayor regalo no es la vida eterna, el mayor regalo no es la salvación, el mayor regalo no es que tengas vida natural, el mayor regalo es Jesucristo. Y como decía nuestro hermano Eloy, cuando uno conoce a Cristo es todo un combo, ¿no? Todo un pack. Y dentro de ese pack está la vida eterna. Dentro de ese pack está la salvación. Dentro de ese pack está el perdón de tus pecados. Entonces el mayor regalo no es el perdón de tu pecado, no es tu vida eterna, sino es Jesucristo. Pero eso dice este texto, el verso 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces, si el Hijo es un regalo para mí realmente, aún la vida eterna es un regalo para mí. Ya no tengo nada que hacer para esforzarme ni para obtenerlo. Ya es un regalo para mí. Entonces, tres cosas que podemos definir y que debe de quedar grabado en nuestros corazones. Que la vida eterna es una realidad. Es segura en Cristo y es un regalo de Dios en Cristo. Es una realidad en Cristo, es seguro en Cristo y es un regalo en Cristo. Entonces, cuando el creyente entiende esto, no va a dudar de su eternidad, no va a dudar de que si lo tiene o no lo tiene, va a ser real en él, y no va a tratar de alcanzarla porque ya la tiene, porque va a entender que es un regalo. No hay nada que podamos hacer para ganarnos unos años más en la eternidad. La eternidad ha venido ya con el Hijo de Dios. Entonces, qué interesante es ver esto entonces, mis hermanos. Si termina este verso diciendo, verso 12, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y lo está diciendo, pero lo está diciendo de otra manera, ¿no? O sea, el que tiene al Hijo tiene vida eterna, y el que no tiene, no tiene vida eterna. Con esto está diciendo que no hay otra forma. Uno podría decir, bueno, el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero también el que cree en la Virgencita tiene vida eterna, ¿no? Entonces, con esto lo está volviendo exclusivo, ¿no? Podría decir, bueno, la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero hay otra parte de la Biblia donde dice que el que tiene a la mamá María también tiene vida eterna. No hay otra parte. Más bien, esta parte es clara en decir, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Y así de claro. Entonces, es exclusivo. Es seguro, es real, es un regalo y es exclusividad de Jesucristo. Podemos ver cuatro cosas en este versículo, ¿no? Es seguro en Cristo, es una realidad en Cristo, es un regalo en Cristo y es una exclusividad del Señor Jesucristo. Esa es la vida eterna, mis hermanos. Cuán precioso regalo nos ha dado realmente el Señor cuando hemos creído en Él. Transforma toda nuestra manera de pensar y a veces no lo hemos entendido así. A veces no lo habíamos visto desde este punto de vista, pero qué bueno que Juan dejó claro esto. Recordemos que Juan está escribiendo a un público y ese público estaba siendo bombardeada por falsas doctrinas. Y una de esas falsas doctrinas estaban tergiversando la verdad de Cristo, ¿sí? Entonces Juan ha hablado en la semana pasada o en la clase pasada, ha hablado qué tan real es Jesucristo y ahora está dándonos cuál es la seguridad que tenemos en Cristo de la vida eterna. Y ese es el testimonio, dice. Verso 13, mis hermanos.
Verso 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y lo interesante de Juan no dice que tienes vida eterna para que creas en Jesús, sino esto se lo está reafirmando a aquel que ya ha creído. De tal manera que aún nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo debe estar basado no tanto en su promesa, sino debe estar basado en Él, en creer que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, y en reconocer que nosotros somos pecadores. No tanto, ¿no? Bueno, voy a creer en Jesús porque Él dice que me va a dar vida eterna. Sí, tiene sentido, pero cree en Jesús porque Él es el Hijo de Dios. Y dentro de todo ese pacto te va a dar vida eterna. Por eso que Juan aquí le está escribiendo a quienes ya habían creído. Y les está afirmando esta verdad de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo creo que muchos de ellos que estaban en esa duda que si Jesús era Dios o no era Dios, con esto Juan les está diciendo, oye, mira, has creído en Jesucristo, el Eterno, el que se hizo hombre y murió por ti, y ¿sabes qué más? Te recuerdo, me está diciendo Juan, en Él tienes vida eterna. Por eso dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y muchos de ellos como que se le cayó la venda de los ojos diciendo, oye, tenemos vida eterna en Cristo. No tenemos por qué dudar de la persona de Cristo y tengamos cuidado de estas falsas enseñanzas. Y lo mismo te digo hoy, mi hermano. Hoy hay tantas falsas enseñanzas de religiosidad sobre todo. Quizás las falsas enseñanzas han cambiado en el sentido de forma, ¿no? Pero al final lo que tratan de hacer siempre es tergiversar la salvación en Cristo. Hay una enseñanza que hace poco se está dando e incluso se está metiendo a las iglesias cristianas. Los conocen como los judaizantes. No son adventistas, dicen ser cristianos, pero ¿sabes qué? Están poniendo bastante énfasis en que si guardas o no guardas la ley, en que si guardas o no guardas el sábado sobre todo. Y a esta religión se le conoce como los judaizantes. ¿Por qué se le dice los judaizantes? Porque aún a un mundo cristiano, a las personas que ya somos cristianos, que ya tenemos a Cristo, que no somos judíos, somos gentiles, somos raza inca, por así decirlo, en nuestro contexto, están tratando de decir, sí, yo también creo en Jesús, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que debemos de guardar el día sábado, y te sacan todo un trasfondo del Antiguo Testamento, y de pronto te hacen ver de que si tú no estás guardando el día sábado, estás mal. No, estás mal. De que si tú no estás guardando la ley, estás mal. Dices, sí, cree en Jesús, pero también guarda la ley. Y le ponen ese, pero también guarda el sábado. Pero también tienes que hacer esto, ¿no? Yo les digo por qué, porque conozco de una iglesia cercana a nosotros, ya ha ingresado este tipo de pensamiento y a más de uno lo ha arrastrado, ¿no? O sea, a más de uno que de alguna manera que incluso en un tiempo servía al Señor. Lo ha arrastrado y esa persona ha comenzado a arrastrar a los nuevos diciendo, mira, acabo de descubrir de pronto ¿cómo se llama? Acabo de descubrir algo nuevo, ¿no? La Biblia dice que tenemos que guardar sábado porque los han enseñado en base al Antiguo Testamento. Nosotros creemos en el Antiguo Testamento, pero también creemos en el Nuevo Testamento. También creemos en Jesucristo, quien dice que estamos en un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Nosotros sabemos a través del estudio que estamos haciendo que la salvación solamente es por la fe en Cristo. Todo lo demás no puede reemplazar mi fe en Cristo. Por eso le decía la vez pasada, no pretendas que amando al prójimo vas a ganar la salvación. La salvación solamente es en Cristo. Esas personas pretenden obtener su salvación poniendo su confianza en un día. Y así lo pone, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, por eso les digo, y sepamos esto, ¿no? Dice, es para que sepáis que tienes vida eterna, que nada te mueva de esa verdad, de esa realidad. ¿Estamos? Entonces, el verso 14
Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, aquí va a hablar un poco de la oración, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mira, aquí habla bastante sobre la confianza. Mira, y esta es la confianza que tenemos en Él. Habla de la confianza que tiene que estar puesta en Él. Mira, es interesante, ¿no? No sé si más de uno quizás aquí confías en alguna persona. Yo te digo, ¿no? Después del Señor Jesús, una persona en la que tú confíes. Puede ser tu familiar, puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser tu hermano, tu mamá, pero imagínate tú en una persona en quien confíes así. Aunque algunos dicen, yo no confío ni en mi sombra, ¿no? Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Porque debemos de confiar en realidad, ¿no? O sea, en el sentido de confiar, de una confianza sana, ¿no? No más que en el Señor, definitivamente, ¿no? Maldito el que confía en el hombre. Ese es en el sentido de que tu mayor confianza y esperanza está en el hombre que en Dios, ¿no? Pero por eso te digo, después del Señor, ¿tú confías en alguien? Yo creo que más de uno. Ahora, cuando tú confías en ese alguien, uh, tienes ciertas libertades de abrirte, ¿no? Si tú confías en ese alguien, también nos indica que ese alguien te conoce, porque, o sea, no dices, yo confío en tal persona, pero no le quiero contar mis cosas. No confías, ¿no? Porque si tú confías en ese alguien, implica que tú, de alguna manera, ante esa persona te has abierto, te conoce, ¿no? Y tú también lo conoces. Hay una amistad plena, ¿no? Hay una amistad saludable. Porque no creo que confíes en alguien con el que no tengas amistad o no tengas una relación plena. Entonces, cuando dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, se está refiriendo, está haciendo énfasis sobre la relación que tenemos con el Señor. Cuánto lo conocemos en nuestro día a día y cuánto nos conoce Él. No dice de frente y confiamos en que Él proveerá. Eso es diferente. Yo confío, por ejemplo, en el que el director del colegio donde yo trabajo me va a pagar. ¿Saben por qué? Porque todos los meses me paga puntual. Entonces, pero yo confío en que él va a pagar, pero en su persona no confío. Es diferente. Yo estoy confiando en algo específico de esa persona. Pero aquí está hablando de una confianza en él. No dice, y tenemos la confianza que él proveerá, sino, y esta es la confianza que tenemos en él. Cuando se está refiriendo a la persona, está hablando de una confianza, de una amistad, de una relación, de una comunión. Amén. Y cuando hablamos de relación, comunión, es porque te conoce y tú lo conoces. Ya has tenido un caminar con él. Ya lo has experimentado en diversas áreas de tu vida. Y él también te ha mostrado que te conoce. Y ese énfasis está poniendo aquí Juan, que primero nuestra confianza, nuestra relación plena debe estar con él. Más allá de que si te va a dar o no te va a dar, más allá de que si va a responder o no tu oración, aunque lo va a hacer, pero nuestra confianza tiene que estar en Él, nuestra comunión tiene que estar con Él, ¿no? Y sigue diciendo que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, yo les digo, para pedir algo conforme su voluntad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conocer su voluntad. Porque si no, ¿cómo pido algo conforme su voluntad? Por eso les decía que todo este pasaje habla de una confianza en la persona de Cristo, de una comunión, de un conocimiento con la persona de Cristo. Porque aquel que no lo conoce bien, aquel que lo conoce de lejos o aquel que no conoce su voluntad, yo te pregunto, ¿estará en la capacidad de pedir algo conforme su voluntad? No. Y esas son las famosas oraciones egoístas o las famosas oraciones que más que una oración es un rezo, ¿no? O sea, porque me acudo a Jesús, porque por ahí he escuchado que Jesús responde oraciones, pero no acudo a Jesús porque lo conozco plenamente, porque le tengo confianza plenamente. Y muchos llegan con su pedido de oración y piden una oración y de pronto no se cumple en el tiempo o de la manera como esa persona desea, dicen, no, no pasa nada, con ellos funciona, pero conmigo no. Pero el problema no ha sido
que Jesús no haya tenido la capacidad de responder su oración, sino que esta persona no pidió conforme su voluntad. Entonces, la importancia de que antes de pretender pedir cosas todo al Señor, nuestro primer anhelo debe ser conocerlo, tener una comunión con Dios. ¿Y cómo lo conozco, pastor? Lo que estás haciendo ahora, estudiando su palabra, orando no necesariamente para pedir cosas, sino orando para conocerlo más, adorándole, dándole gracias, manteniendo una comunión día a día con Él. Los que son padres, es de alguna otra manera como padres vemos cuando de pronto los hijos te llaman o acuden a ti solamente para pedirte algo a cambio, ¿no? Papá, ¿me puedes comprar esto? O mamá, ¿me puedes comprar esto? Pero que es mucho más alentador cuando tú escuchas que el hijo se acude a ti para contarte algo, por ejemplo, para narrarte algo, por ejemplo, para contarte sus victorias o para contarte sus derrotas. Es diferente, ¿no? ¿Por qué? O para pedir consejo, ¿no? Entonces tú ves que es un hijo que está acudiendo a ti no solo por conveniencia, sino que está acudiendo a ti porque hay una confianza en tu persona. ¿Me dejo entender? En una relación de amigos puede suceder lo mismo. Cuando alguien acude a ti porque sabe que tienes las posibilidades de darle nada más, alguna economía, o acude a ti incluso por un consejo, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con el Señor. Qué triste es cuando de pronto el ser humano, no quiero decir cristiano, o bueno, a veces también se da entre los cristianos, acudamos a Dios solo para pedir cosas y no para contarle, confesarle nuestros pecados, o ponernos a cuentas con Él, o simplemente por darle las gracias, ¿no? Decirle, Señor, gracias por el día de hoy. Entonces, que participe de un tiempo de oración solo para pedir. Entonces, ahí viene la importancia de tener oraciones en el que me descubro ante el Señor, decir, Señor, tengo estas debilidades, tú me conoces, ayúdame en esto, o contarle incluso nuestras victorias. Entonces, no podemos pretender pedir alguna cosa conforme a su voluntad si antes yo no lo conozco, si antes yo no tengo una comunión con Él. Porque voy a errar, voy a pedir algo conforme a mi voluntad. Y si es algo conforme a mi voluntad, no se va a cumplir lo que ahí dice. Él nos oye. Te va a oír, pero no va a ser un oír con respuesta, sino va a ser un oír, bueno, necesitas madurar, ¿no? No necesariamente la respuesta va a ser positiva, por así decirlo. Verso 15, mira, dice, y si sabemos que Él nos oye, entonces, ¿cómo sabemos que Él nos oye? En la medida que cultivamos una comunión con Él. Vas a aprender, vas a saber que Él te oye. Dice, Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Cuando a veces se lee cualquier cosa que pidamos, se malinterpreta con decir que le puedo pedir cualquier cosa. O sea, si leemos todo el pasaje, desde el verso anterior, dice que pidamos alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces, ¿por qué dice cualquier cosa, pastor? Dice cualquier cosa porque en el sentido de cualquier necesidad que tú atravieses, ten la confianza de acudir a Dios. En cualquier área de tu vida, ten la confianza de acudir a Dios y pedirle. No en que pidas cualquier cosa, sino en cualquier situación, tenlo presente. Y Él estará ahí oyendo tu oración. Dice, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Es decir, nuestras peticiones van a ser respondidas. Pero te das cuenta cómo cómo todo partió de tener una confianza, una comunión plena con Jesús. Cuando se está cumpliendo esa primera etapa, por así decirlo, se va a cumplir todo lo demás. De lo contrario, no pretendamos verlo a Jesús como un genio en la lámpara mágica, donde a veces nos recordamos más esta parte, ¿no? Pídele cualquier cosa y te lo dará. Y nos olvidamos todo el trasfondo del texto. El trasfondo del texto es de que comunión plena con el Señor. Conoces su voluntad. Y ahora como lo conoces cuál es su voluntad para tu vida, también tus oraciones, tus peticiones van a estar alineadas a su voluntad y no a tu voluntad. Y entonces tus peticiones van a ser oídas y van a ser respondidas, ¿no?
de manera como que conforme su voluntad también. Filipenses capítulo 4, verso 6, mira lo que dice. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este texto es interesante porque comienza diciendo, por nada estéis afanosos. Eso tiene mucho que ver con cualquier cosa que pidamos, es decir, cualquier necesidad que pueda ocurrir en tu vida, acude a Dios. No acudas a Dios a pedir cualquier cosa, sino cuando identifiques cualquier necesidad en tu vida, en cualquier situación, acude a Dios. Veámoslo así ese texto, porque está conforme a su voluntad que Él oirá y responderá a tu oración por la comunión plena que tiene contigo. Amén. Entonces debemos tener confianza en Él primero, después confianza para pedir, porque Santiago dice, no, a veces pedís y pedís mal. Después de tener confianza para pedir, ten confianza que Él nos oye, ¿sí? Que lo que tú pidas sea conforme a su voluntad y ten confianza que tu oración va a ser respondida, pero conforme a su voluntad. Entonces, estos dos pasajes nos hablan mucho de la confianza que debemos tener en el Señor. Pero te vuelvo a decir, no solo confianza para pedir, confianza para conocerlo, para acudir a Él, para estar alineados a su voluntad. Confía totalmente. Y el Señor va a estar ahí obrando conforme su voluntad, porque le has pedido también conforme su voluntad. Y de eso nos hablan estos pasajes. Entonces, no son promesas sueltas en el que de pronto dice, pídale una casa al Señor y el Señor te lo dará. No es tanto así. Pídele un carro del año y el Señor te lo dará. Y a veces lo han predicado de esa manera y de pronto el cristiano viene y hace su pacto y su promesa porque el texto dice cualquiera cosa y se quedó con eso, ¿no? No necesariamente es así. Amén. Entonces ahí viene la importancia de estudiar la palabra de Dios de verso a verso, viendo el contexto en el que está ocurriendo. Y hablando del contexto que está ocurriendo, recuerda, era una iglesia donde su fe estaba el enemigo estaba tratando de desestabilizar la fe de los creyentes a través de falsas enseñanzas en cuanto a la persona de Cristo. Entonces Juan, una vez que ha refutado cada una de esas falsas enseñanzas, una vez que ha exhortado a los cristianos a creer en Cristo eterno, en Cristo hecho hombre, a creer, a andar en luz y no en tinieblas, a vivir en amor y no aborrecer al prójimo, una vez que ha hecho todo eso, ahora les ha mostrado quién es Jesucristo, la veracidad que tiene el testimonio de Dios, cómo es que su Santo Espíritu ha venido a nosotros y les está mostrando ahorita, hoy nada más que acabamos de ver, le ha mostrado que tenemos vida eterna y ahora les está diciendo y tengan una confianza tremenda con el Señor, tanto así que pide conforme a su voluntad. Entonces ves todo el trasfondo de que de pronto su fe estaba siendo desestabilizada y Juan le está diciendo, ¿sabe qué? Confíen en el Señor, que tu fe no sea desestabilizada. Por eso que dice, versos de atrás leímos de que esto ha sido escrito para los que ya creen, dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ha sido escrita para los que ya creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tiene vida eterna, dice. Entonces, es interesante ver el contexto, ¿no? Versos 16 y 17, hermanos, vamos a seguir avanzando, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado no de muerte, no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y aquí sí, algunos comentaristas dicen que este es un pasaje un poco complejo de entenderlo, porque habla de pecado no de muerte. Y la pregunta es, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿No? Porque si hay pecado no de muerte y hay pecado de muerte, ¿cuál es cuál? ¿No? De pronto será, no sé, dime tú, ¿no? Una mentirita piadosa, ¿será pecado de muerte, pastor? Al final, primero tenemos que ver ciertas cosas en cuanto al pecado. Que pecado es pecado. Pecado es hacer, errar al blanco, es
hacer lo que no agrada a Dios, andar injustamente, no hacer lo correcto, transgredir la ley. Pecado es pecado. Al final dice, no hay pecado grande ni pequeño. Pecado es pecado. Ahora, pero hay ciertos pecados, mira, te vuelvo a decir, pecado es pecado, pero hay ciertos pecados que traen lógicamente consecuencias mayores. No es un mayor pecado, sino trae consecuencias mayores. Y Pablo lo narra bastante, ¿no? Incluso cuando habla del pecado de la fornicación, ¿no? Dice que es un pecado que te ata porque está en el cuerpo, ¿no? Entonces, del adulterio, entonces, definitivamente. Pero aquí no está diciendo qué tipo de pecado es, ¿no? Ahora dice, pero también tenemos que ver algo interesante. El pecado como tal, sea de muerte o no sea de muerte, ¿qué es lo que hace? Cuando estábamos sin Cristo, el pecado nos tenía alejados de Dios, separados de Dios, ¿correcto? Cuando ya estamos en Cristo y de pronto caemos en pecado, ¿qué hace el pecado? Si bien es cierto, no te aleja totalmente de Dios porque su Santo Espíritu ya está en ti, pero hace que tu comunión con Dios se vea dañada, ¿no es cierto? Eso es lo que hace el pecado. Y tú puedes identificar rápidamente cuando de pronto estás en pecado, hay algo que te viene a la mente que te parece piadoso y te dice, después de haber hecho esto, ¿vas a orar? Después de haber actuado así, ¿vas a leer tu Biblia? Ah, qué hipócrita que eres. Y hay algo que te habla ahí, ¿no? Y ese es justamente el pecado que has cometido, es tu responsabilidad, pero al mismo tiempo el enemigo que a través de pensamientos está diciendo, ya fuiste, está dañando tu comunión. Mucha gente, por ejemplo, cuando de pronto cae en pecado, no tiene ganas de ir a la iglesia. Cuando el Santo Espíritu de Dios te dice todo lo contrario. Si has pecado, abogado tienes en Cristo. Confiesa tus pecados ante Dios, arrepiéntete y de una vez por todas, aférrate al Señor porque tu comunión se va a ver resquebrajada. Por eso que cuando comienza un pecadito y ignoramos, eso va trayendo pecado tras pecado y de pronto tú dices, ¿por qué el hermano X de pronto ya está frío total? Es que justamente ha obedecido esa voz del pecado, ¿no? ¿Hiciste esto? Otra voz del pecado, del enemigo, ¿no? Si has hecho esto, mira, no ha pasado nada. No está tan mal lo que has hecho, ¿no? Al final pides perdón a Dios más adelante, pero mientras tanto sigue disfrutando de tu, ¿cómo se llama? De tus vacaciones espirituales, ¿no? Que tampoco vienen de Dios, porque te das cuenta nuevamente, te está pretendiendo alejarnos o dañar nuestra comunión con Dios, ¿no? Entonces, así actúa el pecado. Mientras que Dios siempre está ahí, dice, su misericordia es grande y nueva, cada mañana está ahí esperando que el que cayó en pecado se arrepienta, ¿no? Entonces, eso hablando un poco de las implicancias que tiene el pecado. Sea de muerte o no sea de muerte, todo pecado daña nuestra comunión con Dios. Y tengamos cuidado, que si en algún momento caes en pecado, lo más pronto posible, arrepiéntete ante el Señor, confiesa tus pecados, abogado tienes en Cristo y persevera en tu comunión. Cuando alguien está en pecado y me dice, pastor, ¿qué hago? Pero más está preocupado por las consecuencias de su pecado, ¿no? O sea, porque de pronto dice, metí la pata, hice tal cosa, ¿qué hago? Más está preocupado en las consecuencias que en su pecado en sí. Entonces, siempre mi consejo es, ¿sabes qué? Para que tomes decisiones correctas, primero afianza tu comunión con Dios. Y eso va a comenzar con arrepentimiento. Primero entiende con Dios que estás mal. Afianza tu comunión y después trata de afianzar o de restaurar el daño que has hecho o las relaciones que de pronto has perdido con alguien más, ¿no? Producto del pecado. Pero primero, afiánzate con el Señor. Si una pareja está en bronca porque de pronto hay un pecado de parte de uno de ellos, el consejo es primero afiánzate en el Señor y después cuando estás bien con el Señor, tampoco le des un año, ¿no? Sino es algo de actitud más que de tiempo, ¿no? Cuando estás bien con el Señor, vas a tener un mejor discernimiento, incluso para poder acudir y restablecer la comunión con la persona que de pronto has tenido una aflicción. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que el pecado lo que hace es dañar nuestra comunión con Dios. Pero aquí en el texto habla, pastor, de pecado que no sea de muerte.
El problema no está tanto en el pecado que no sea de muerte, sino en el pecado que es de muerte. Estuve buscando y buscando en la Biblia otro pasaje donde diga pecado que no sea de muerte y pecado de muerte. En realidad no hay. O sea, no hay una descripción clara de qué tipo o qué pecado está hablando. Pero sí podemos encontrar dos cosas en la palabra de Dios en cuanto a la muerte. Existe la muerte física y la muerte espiritual. Tampoco aquí dice si es muerte física o muerte espiritual, ¿correcto? No dice, ¿no? Muerte física es la física, pues, ¿no? De pronto, producto de un pecado, chao, ha habido casos, ¿no? O sea, producto de su necedad, dice, de su desobediencia, se fue a la fiesta y estuvo ahí, cogió el carro ebrio y ¡pum! No la contó más, ¿no? Entonces, esa es una muerte física como consecuencia de un pecado, de una desobediencia, ¿no? Y vemos en la Biblia también, cuando vemos el tema de muerte física, como ustedes hemos visto el tema en el libro de Hechos, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Cuando vendieron su heredad y todo eso, eso está en Hechos capítulo 5, de verso 1 hasta el 10, 11. Ellos vendieron su heredad y después pretendieron mentir a la iglesia, al Espíritu Santo, y de pronto dice la Biblia que ellos estiraron las patas, ¿no? O sea, y su cuerpo yació, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? En diferentes momentos, pero como consecuencia de un pecado, que era un pecado de querer mentir a Dios, ¿no? Ahora, pero ahí no dice que esas personas necesariamente se fueron al infierno. O sea, no dice que porque eran hermanos de la iglesia, estaban en la iglesia. No se sabe si eran creyentes o no creyentes. Eso solamente lo dejamos en el terreno de Dios. Pero sí vemos que como consecuencia de su pecado hubo una muerte física, ¿no? A manera de disciplina, a manera de corrección, no a manera de condenación, porque en ningún momento dice, y su cuerpo y estos se fueron al infierno. No dice eso. Entonces vemos, pero como consecuencia de su pecado, una muerte física. Pablo también menciona en el libro de Corintios capítulo 11, verso 27 al 30, o desde el 22 al 30 pueden leer, cuando instituye la Santa Cena. ¿Se acuerdan que constantemente cuando celebramos la Santa Cena se lee este pasaje, capítulo 11, donde dice que algunos, por haber comido indignamente, ¿sí? Haber celebrado o participado en la Santa Cena indignamente, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y dice, y muchos duermen. Cuando dice muchos duermen, no dice que se han quedado dormidos, a lo que nosotros conocemos, sino entendemos que han ya muerto, ¿no? ¿Me entiende? Por haber comido de la Santa Cena indignamente. Y está haciendo también referencia que incluso algunos estaban enfermos y algunos duermen, pero aquí también hace una referencia a una muerte física, ¿no? Pero nuevamente no habla de una muerte espiritual, no lo está condenando diciendo y se fueron al infierno, sino muy por lo contrario, ya duermen. Y cuando la Biblia dice ya duermen es porque van a ser despertados. ¿Sí? Pues son creyentes que el Señor, a manera de disciplina, en estos dos pasajes que hemos visto, tanto en Hechos como en Corintios, a modo de disciplina, bueno, recogió sus vidas, ¿no? Recogió sus vidas para dejar precedentes de que con las cosas del Señor no se juega, ¿no? Y Él en su soberanía lo puede hacer, ¿no? Entonces, hay un grupo de comentaristas que dicen que cuando Juan aquí está refiriéndose al pecado de muerte, lo más probable es que se esté refiriendo a una muerte física. Entonces, cuando alguien ha muerto físicamente, ya no hay razón por qué orar ni pedir por ellos, porque han muerto a causa de su pecado y han tenido consecuencias físicas. Esa es una postura que puede caber bien, ¿sí? Pero hay una segunda postura que también puede caber. Y al final, como te vuelvo a decir, la segunda postura es de que puede estar refiriéndose a una muerte espiritual. ¿Sí? Si alguno viene a su hermano, comete, dice, si alguno, dice el verso 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y si Dios le dará vida. Eso es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Aquí Juan dice que hay pecado de muerte por el cual él no está diciendo que se pida. Entonces, si entendemos que es una muerte física, ¿qué puedes pedir ya por alguien que ya murió físicamente? ¿No? Entonces, cabe entender de que pues, está refiriendo que como consecuencia de su pecado murió físicamente. Pero
dice en otro sector de comentaristas lo siguiente. Recordemos que Juan en todo momento está exhortando y está anticipándonos de que guardemos distancia ¿de quién? De los falsos cristianos, de los falsos hermanos, de los falsos maestros. ¿Y qué caracterizaba al falso cristiano, al falso maestro? Lo que le caracterizaba es un rechazo abierto por la persona de Cristo. Estuvieron con ellos, dice, pero salieron de nosotros. A eso se le conocía como la apostasía, ¿no? Apostataron de su fe. Es un rechazo a lo que también otros pasajes de la Biblia lo consideran como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, cuando ocurre eso, el ser humano voluntariamente y con conocimiento está rechazando la salvación en Cristo. Está rechazando el testimonio que está dando el Espíritu Santo en cuanto a Cristo. Y por lo tanto, ahí también tenemos pasajes como, por ejemplo, Marcos capítulo 3, verso 29, donde nos dice que la blasfemia del Espíritu Santo es imperdonable. También tenemos el libro de Hebreos capítulo 6, verso 4 y 6. Si desean lo buscamos, Hebreos capítulo 6, verso 4 y 6, o al 6 dice lo siguiente, ¿no? Dice, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Está hablando de todos aquellos, no está hablando de cristianos, sino está hablando de aquel ser humano que escuchó la palabra de Dios, vio los milagros del Señor, ¿sí? Participó y observó el poder del Espíritu Santo, y es más, el Espíritu Santo da testimonio de Jesús, ¿no? Saben quién es Jesucristo, conocen, porque dice también, asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios, tienen el conocimiento intelectual de la salvación en Cristo, vieron, dice, los poderes del siglo venidero, pero aún así recayeron, dice, es decir, esta palabra recayeron en el griego significa parapito, que significa caer al lado del camino. Estaban tan cerca del Señor, pero no estaban en el Señor, y recayeron en su propia forma de pensar y rechazaron la única oportunidad de salvación. No me refiero por la oportunidad en el sentido de que esa fue la única, sino la única forma de salvación que la Biblia nos muestra, que es en Cristo. Entonces dice el autor, si ellos tuvieron la oportunidad y ya conocieron quién es Cristo, saben quién es el Espíritu Santo, conocen la palabra y lo desechan, ¿quién los va a hacer arrepentir? No habrá otra forma. Por eso dice el texto en Hebreos, sea otra vez renovados para arrepentimiento. No hay forma de que ellos se arrepientan si están negando la única forma de ser creyentes, por así decirlo, ¿no? De tener vida eterna, vida espiritual. Por lo tanto, espiritualmente se van, como dice, se van a hackear, ¿no? Entonces, el pecado de muerte vendría a ser un pecado deliberado, consciente, continuo, de rechazo ¿a quién? A Jesucristo, a la única forma de salvación. Y eso es lo que estaban haciendo en los tiempos, en las iglesias a donde Juan está escribiendo. Eso es lo que estaban haciendo estos falsos maestros, tergiversando la verdad de Cristo. Entonces, para ellos, Juan dice, hay pecado de muerte, o sea, todos los que cometen este tipo de pecado de rechazo directo, de un rechazo abierto a la única forma de salvación, dice, por el cual yo no digo que se pida. Entonces Juan dice, por ellos no pidan, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque primero necesitan conocer a Cristo. ¿Qué hacemos pidiendo por eso, no? Ahora, lo interesante también de todo esto es, no está diciendo que por ellos no oren. Tú puedes orar por ellos, ¿no? Pero no pidan en el sentido de lo que estaba diciendo Juan, ¿no? De que
que Dios les dé vida, porque Dios les está mostrando la vida, pero están rechazando totalmente a esa forma de vida que Dios está dando, que es a través de Jesucristo. Entonces, ambas posturas podemos entenderlas de que pueden caber en esto. Otra postura no hay porque solamente la Biblia nos habla de la muerte física y la muerte espiritual. La pregunta es, pastor, ¿cuál la tomamos? Las dos, porque las dos son bíblicas, la muerte física y la muerte espiritual. Y lo que Juan, como iglesia, como creyente, ¿cuál tomo, pastor? Yo lo que diría es, las dos formas de rechazo ante Dios están mal y no debo de hacerlas. Y no debo de abrazarlas, sino más bien, por lo contrario, debo de cuidarme de eso. Entonces, más bien, por lo contrario, debo dar gracias a Dios que tengo vida eterna, lo que acaba de decirnos hace un momento. Entonces, no debemos irnos tanto por la polémica que se puede dar, sino gracias Dios que no estoy ahí. Gracias Dios que me estás librando de todo ello. Gracias Dios que en Jesucristo tengo seguridad de salvación. Gracias Dios que en Jesucristo, si mantengo una relación, una comunión con Él, puedo pedir conforme su voluntad y mis oraciones serán respondidas. Y Juan lo que está haciendo es animar a esto. Por eso dice 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Está diciendo, si bien es cierto, todo es pecado al final, ¿no? Hay pecados y nos cuidemos del pecado. Y mira lo que va a decir ahora en los pasajes más adelante, el 18 y 19, es interesante porque mira lo que va a decir. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, y ahí yo levantaría mi manito y diría, Señor, tengo esa confianza. Y ahí Juan nuevamente les está exhortando a la iglesia a decir, sabemos, hey, no te preocupes tanto por lo que ocurrió con estos pseudos cristianos que salieron de la iglesia tergiversando la verdad de Cristo, porque eso es lo que había ocurrido en los tiempos de Juan. Ahora Juan se está dirigiendo a su público, a sus hermanos, y le está diciendo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, y más de uno habrá levantado la mano diciendo, yo, no practica pecado. Pero Juan también es puntual al decir, no practica pecado. Es una manifestación, una evidencia del verdadero creyente que no va a practicar el pecado. Justo lo que acabamos de hablar hace un momento. No va a tener una vida continua, ni deliberada, ni consciente de rechazo a Dios, de rechazo al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice a continuación. Pues aquel que fue engendrado por Dios, eso también lo hemos visto, pasajes atrás, estudios anteriores, que fue engendrado de Dios. Pues aquel que es hijo de Dios, mejor dicho, pues aquel que nació de nuevo, pues aquel que nueva criatura es en Cristo Jesús. Dice, por Dios, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Dios te guarda. Y el maligno no le toca. Pastor, ¿y cómo me guarda Dios? Recuerden, hemos visto muchas veces en Efesios, donde dice que somos sellados por su Espíritu Santo, y que ese Santo Espíritu nos redarguye en nuestros pecados. Ese Santo Espíritu no va a permitir que justamente el cristiano esté practicando pecado. Ese Espíritu Santo constantemente nos va a estar llamando al arrepentimiento. Y es por eso que Juan, en los primeros capítulos, hablaba del caer en pecado, porque el que cae en pecado, abogado tenemos en Cristo. Ese Santo Espíritu te va a llevar a Cristo. Entonces, de tal manera que Juan no alberga esa idea de que un nacido de Dios, uno que ha sido engendrado por Dios, practique el pecado, practique esta rebelión o este rechazo deliberado ante Dios, ¿no? O esta iniquidad, como veíamos la semana pasada, ¿no? Que ya no es solamente que de pronto se me salió una mentirita piadosa, sino es un estilo de vida de rechazo a Dios. Eso es práctica de pecado. La palabra práctica es estilo de vida continuo de rechazo a Dios. No va a ocurrir, no debe ocurrir en un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque este nuevo creyente ha nacido por Dios. Y este nacido de Dios tiene mucho que ver. ¿Saben por qué? Porque el nacido de Dios ya no es
hijo del maligno. El nacido de Dios, disculpen, pasó un camión, ya. El nacido de Dios, mira, ya no es gobernado por el pecado. Ya el pecado ya no se enseñorea sobre él. Puede caer en pecado porque todavía tenemos el cuerpo, la carne, pero el pecado ya no gobierna sobre nosotros, sino dice su Santo Espíritu es el que ahora gobierna sobre nosotros. Pero el Santo Espíritu también sigue, lógicamente, respetando nuestro libre albedrío, porque de lo contrario no sería obediencia. Pero ya no tiene, el pecado ya no tiene control sobre ti, entiéndelo. Ya no somos esclavos de este mundo, sino somos esclavos de Jesucristo, esclavos por amor. Entonces, y aquí dice bien claro en este pasaje, verso 18, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno lo que va a hacer a través de pensamientos, corrientes, filosofías, lo único que va a hacer es bombardear nuestra mente de ideas que van a pretender tergiversar la verdad de Dios, que van a pretender dañar nuestra comunión con Dios, pero jamás te va a gobernar. Mas el que no conoce a Dios definitivamente es gobernado por el maligno. Él sí está siendo enseñoreado por el pecado, por lo tanto va a tener una práctica de pecado, ¿no? Mira, dice verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y con esto Juan está diciendo, recuerda, tú ya le perteneces a Dios, mientras que el mundo sí, el no creyente, está bajo ¿qué? El control del maligno, está bajo el maligno. Y al mismo tiempo te está diciendo que tú ya no estás bajo el maligno. Entonces no cabe la idea de que andemos en una práctica de pecado, de un estilo de vida pecaminoso. Pero probablemente peques, sí, porque no somos perfectos y el Santo Espíritu siempre está respetando nuestro libre albedrío. Pero recuerda que un nacido de Dios practique deliberadamente el pecado, no concibe esa idea Juan en este pasaje. Y el verso 20 dice en adelante, pero sabemos, mira, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué poderoso es esta última parte, porque justamente lo que Juan comenzó contrarrestando era estas falsas enseñanzas cuando comenzamos, ya estamos llegando al final del estudio de este libro, pero cuando comenzamos semanas atrás el estudio de este libro, yo les decía, cuando les hablaba del contexto en el que fue escrito esta carta, lo que se estaba haciendo es tergiversar la persona de Cristo, su eternidad, su divinidad y su humanidad pagando por nuestros pecados. Y Juan comenzó por eso exhortando a que recuerden lo que habían escuchado desde el principio, ¿no? ¿Y qué es lo que habían escuchado desde el principio? Que Jesús es el verbo. Y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, estaba con Dios, diciendo que Jesús es eterno. Y después también les había dicho que él mismo había palpado a Jesucristo, hablando de la humanidad de Jesús. Y ahora Juan termina la carta nuevamente afirmando esta idea, porque mira lo que dice, vamos a volverlo a leer. Pero sabemos que el Hijo de Dios, el unigénito, ha venido. ¿Ves aquí los dos conceptos? El Hijo de Dios, el unigénito, el igual a Dios, ¿sí? El de la misma esencia de Dios, el Dios eterno, el verbo, el que estaba con Dios, ¿qué dice? Ha venido. Y cuando dice ha venido, estás hablando de su humanidad, de Jesús plenamente humano, 100% hombre. Entonces, nuevamente está afirmando algo que justamente el enemigo había estado tergiversando. Y continúa diciendo, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y está hablando, enseñaba de que había una doctrina del error o un espíritu del error, ¿no? En cambio dice que Jesucristo ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, a Él. Y por eso dice, y estamos en el verdadero, estamos en Cristo. Él es la verdad. Jesús en otro pasaje dijo que Él es la verdad. Pero por eso yo siempre digo que Jesús es el maestro y al mismo tiempo es el objeto de estudio.
No sé si me logras entender. Una cosa es el maestro, ¿no? Yo puedo ser un maestro, por ejemplo, y decirles, hermanos, hoy día les voy a enseñar sobre la materia. Anderson es el maestro, la materia es el objeto de estudio, pero Jesús era diferente. Él era el maestro y al mismo tiempo él es el mensaje, él es el objeto de estudio, por así decirlo, ¿no? Porque dice, él ha venido a darse a conocer. Él mismo se ha mostrado, él ha dado a conocer al Padre. Él es la verdad y él habló la verdad. Y aquí dice, ha dado a conocer al verdadero y estamos en el verdadero. Jesús es el mensaje y Jesús es el que trajo el mensaje. Por eso Hebreos capítulo 1 dice que Dios había hablado de muchas maneras a nuestros padres, pero que en estos postreros tiempos se había dado a conocer a través de quién, nos había hablado a través del Hijo, Jesucristo mostrándose nuevamente a la humanidad. Qué interesante es ver estos pasajes. Y termina diciendo, este es el verdadero Dios. Una más para poder entender un pasaje claro donde nos dice que quién es Dios. ¿De quién estábamos hablando hace un momento? Del Hijo de Dios. Estábamos hablando del verdadero, del que ha venido, y ahora Juan dice, este es el verdadero Dios. Por eso yo les decía la semana pasada, la Biblia, vas a encontrar muchos pasajes donde te habla sobre la Trinidad. Aunque no encontremos la palabra Trinidad, pero vas a encontrar muchos pasajes a través de la Biblia donde nos dicen que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que Dios Padre es Dios. Y este pasaje es claro y contundente, dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pastor, Él no era el que me daba la vida eterna, pero te decía, el verdadero regalo no es la vida eterna, ni el perdón de tus pecados, ni siquiera la salvación. El mayor regalo que Dios ha dado es Jesucristo mismo. Dentro de Él podemos abrazar todo lo demás. La vida eterna, el perdón de pecados, la restauración, todo lo demás está en Cristo. Y termina diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Y por qué dice guardaos de los ídolos? Porque justamente estos falsos maestros estaban creando un Cristo diferente o estaban enseñando a un Cristo distinto. Y toda ideología, todo pensamiento distinto a Cristo, si tú lo abrazas, viene a ser tu ídolo. Hay personas que dicen, yo ya no adoro una estatua, pero su religión es su ídolo. ¿Me dejo entender? Su filosofía de vida viene a ser su ídolo. ¿Qué es tu ídolo? ¿No? Ídolo es todo aquello que le quita el lugar al Dios verdadero. Yo también creo en Jesús, dice, y besa su cruz. Está creyendo en esa cruz, pero no necesariamente nos indica que esté creyendo en el Jesús de la Biblia. Entonces, por eso que Juan termina la carta diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos, es decir, guárdense de toda falsa doctrina, de toda falsa enseñanza, de todo aquello que le quiera quitar el lugar verdadero a Jesús, quien es eterno y se hizo hombre por ti y por mí. Jesucristo es Dios hecho hombre, plenamente divino y plenamente humano. Qué interesante esta carta, mis hermanos, porque nos habla sobre el poder de Dios y nos habla sobre ese Dios amoroso que vino a entregar su vida por ti y por mí. Y eso, para los tiempos de Juan, era algo inconcebible. Justamente por eso estas falsas doctrinas ingresaron, porque ver a Jesús como el Rey, como el Hijo de Dios, como el poderoso, el que se despojó de su gloria, normalmente ese concepto hoy en día nosotros lo podemos entender, pero en aquel entonces es como decir que de pronto el emperador X bajó de su trono y se puso a lavar los pies de los mendigos. Eso era algo como que el emperador es el emperador, ¿no? Y verlo así era como una muestra de debilidad que pasó, ¿no? Locura. Y es por eso que estos falsos maestros no concebían que el Hijo de Dios, el unigénito, se haya hecho hombre, bajo su filosofía. Pero Juan está diciendo, eso ha sido real y necesario. Porque si Dios, que es divino, el unigénito,
como dice Filipenses, no se hubiese despojado de toda su gloria y se hubiese hecho hombre, obediente, siervo y obediente hasta la muerte por ti y por mí, ¿quién nos hubiese pagado por nuestros pecados? No hubiera nadie, pero ese es el amor de Dios. Por eso decíamos la pasada, es un amor que quizás fuera de lugar, ¿no? De otro planeta, decía un comentarista. Es un amor que quizás no lo vamos a poder concebir en su totalidad, pero es cierto. Amén. Terminamos, mis hermanos, con una oración. Padre mío, Señor, te